En esta ocasión también aprovecharemos para ver como dos temas en uno. Lo que vamos a hacer son lo que se conoce como notaciones infija, prefija y postfija para indicar la realización de operaciones matemáticas. Y vamos a ver cómo podemos aplicar las estructuras de datos pila y cola para implementar algoritmos que evalúen estas operaciones o que nos permitan pasar de algunas notaciones a otras. Entonces, comenzamos con la más sencilla porque es con la que estamos más familiarizados, pero definitivamente no la más sencilla de utilizar, que es la notación infija. Bien, entonces esta es la que hemos utilizado desde que estábamos en la primaria. Tenemos dos operandos y un operador, pero los operandos están alrededor del operador. Y de hecho, precisamente por eso se llama infija, porque está en medio. Y bueno, aquí ven ejemplos de suma, multiplicación, resta. Sin embargo, digo que esta no es la más sencilla, porque además de indicar qué operación vamos a realizar, cuando empezamos a combinar varias operaciones, también es necesario definir reglas de precedencia y a veces hasta utilizar paréntesis para poder alterar este orden. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de lo que sucede cuando uno pasa de la primaria a la secundaria. Si en la primaria nos ponen varias operaciones encadenadas, pues nosotros simplemente las vamos resolviendo de izquierda a derecha. Entonces es común decir, bueno, 2 más 9, 11 por 3, 33, ¿no? Y en primaria esto ya estaba bien. Y de repente entramos a la secundaria y nos dicen que, ¿qué creen? Que siempre no. Que resulta que existe una cosa llamada precedencia y que si tenemos operaciones más y por, entonces primero se tiene que ejecutar el por y después se ejecuta el más. Entonces este sería primero y segundo. Y simplemente, si queremos recordar, la multiplicación y la división están en el primer nivel de precedencia. Después estarían las sumas y las restas. Entonces nos empiezan a dar esta tablita de cuáles tenemos que hacer primero. Resulta que las más altas de todos también, si tuviéramos aquí una potencia, esto se tiene que hacer antes que cualquier otra cosa. Bien. Entonces aquí empieza a cambiar la historia, porque si nos vuelven a poner el mismo ejercicio que teníamos en la primaria, de repente resulta que ahora el resultado es diferente. Si multiplicáramos primero 9 por 3 igual a 27 y luego le sumamos 2, ahora obtenemos un 29. Y es cuando nos llevamos una sorpresa así de, ¿que no era lo mismo? Resulta que no. Bien, entonces, ¿y qué pasa si queremos volver a obtener lo que habíamos tenido en la primaria? Bueno, entonces tenemos que especificar que primero queremos que se haga la suma y después la multiplicación. Y para eso podemos utilizar paréntesis que indiquen que estamos modificando el orden de precedencia y los paréntesis van a tener entonces mayor precedencia que la multiplicación o la división. Bien, ahora vamos a presentar otras dos notaciones que, aunque no estemos acostumbrados a verlas, en realidad son más fáciles de resolver con un algoritmo. La primera es la notación prefija. En este caso, el operador va antes que los operandos y precisamente por eso se llama pre antes. El operador va antes de los operandos. Esta se la van a encontrar más adelante en lenguajes como Lisp. Curiosamente, Lisp sí agrega paréntesis, pero suele ser por otros motivos. Y entonces van a encontrar cosas de este estilo. Bueno, pero de hecho esos paréntesis no son necesarios. Basta con escribir la expresión y vamos a ver que hay una sola manera de evaluarla. Resulta que en este caso, bueno, si nosotros tenemos el más, lo primero que esté a la izquierda va a ser su primer operando. Lo que esté a la derecha va a ser su segundo operando, pero observemos que aquí tenemos una multiplicación. Entonces primero tenemos que resolver la multiplicación para tener con quién operar al 2. Y para eso necesitamos al 9 y al 3. Entonces ahora sí se entiende claramente que primero hay que resolver 9 por 3, 27. Después ahora sí vamos a poder sumar con el 2 y obtenemos el 29. Y esto que está aquí
pues es la operación versión secundaria. Otra vez, ¿qué pasa si queremos obtener este tipo de comportamiento y queremos que se haga primero la suma? Bueno, pues entonces vamos a poner en la parte de adentro a la suma. Esta se va a tener que realizar primero para que logremos obtener al primer operando de la multiplicación y que ahora sí tengamos 11 por 3 igual a 33. Bueno, un poco a propósito, la expliqué de manera intuitiva, casi es así de véanlo, miren, aquí está la suma, primer operando, segundo operando, aquí está la multiplicación, primer operando, segundo operando. Sin embargo, vamos a ver en unos momentos que se puede hacer esto de forma bastante sistemática y es muy fácil y rápido implementarlo en una computadora. Por este motivo, de hecho, las representaciones internas de las operaciones pueden tomar esta forma en lugar de ser en notación infija. Nada más que insisto, como estamos más acostumbrados a la notación infija, pues las interfaces para usuarios suelen utilizar la infija. Bien, ahora hay una que es simétrica a la prefija, que es la postfija. Y es que, bueno, si habíamos puesto los operadores del lado izquierdo, ¿por qué no del lado derecho? Y ese es exactamente lo que hace esta opción. Aquí tenemos el operador del lado derecha. Entonces vamos a necesitar a su segundo operando inmediatamente a su izquierda. Observamos que es una operación. Entonces tenemos que subrayar todo. Y acá estaría su otro operando. Entonces otra vez se la vamos resolviendo paso por paso. Tenemos el 2, el 9 por 3, 27, la suma y obtenemos el 29. Si queremos el otro resultado, entonces cambiamos el orden en el que escribimos las cosas. Primero realizamos la suma, después hacemos la multiplicación. Y bueno, tiene las mismas ventajas que la otra. Nosotros en particular la vamos a utilizar porque esta es igual de fácil de programar en la computadora y tenemos un algoritmo para pasar de infija a postfija. Bien, entonces si ya conocemos los tres tipos de notaciones, en el siguiente video vamos a ver cómo podemos evaluar las expresiones y cómo podemos pasar, bueno, cómo evaluar las prefijas y las postfijas. Y de ahí vamos a ver cómo podemos pasar la infija a prefija. Y pues ya teniendo la prefija o postfija, no, sí, perdón, aquí lo voy a pasar a postfija de hecho. Y ya que veamos cómo hacer esto, entonces, pues podremos utilizar el otro algoritmo de evaluación para obtener el resultado de nuestra operación.